tardes. Yo soy Mariano, mi compañero Diego, somos del Partido Independiente de Cuyas Vega y estamos aquí para contar cosas que pasan en nuestro pueblo. Bueno, ya se ha acabado el tiempo de decir lo que no han hecho o lo que han hecho mal los demás. Y ahora vamos a hablar de lo que el Partido Independiente quiere hacer por Cuyas Vega. Nosotros pensamos que es posible reducir la deuda sin subir impuestos y sin quitar o restar prestaciones de servicios a los ciudadanos. Lo que queremos es crear empleo suficiente para que todas esas personas puedan vivir dignamente de su trabajo. Tenemos las bases, tenemos contactos con alguna empresa que se quiere instalar en el municipio y tenemos ahora mismo gestiones muy avanzadas para crear puestos de trabajo inminentes y gestionar el empleo de manera regular, donde todos tengan las mismas posibilidades y los mismos derechos. No que uno esté protegido por el alcalde durante 10 o más años y otros no estén ni protegidos ni tengan empleo. O sea, aquí no vamos a presumir de lo que hacemos ni de lo que no hacemos, solamente vamos a decir nuestro interés y no intenciones, nuestro interés y los hechos que vamos a hacer, porque estamos aquí para cumplir lo que decimos, no para contar historias y que nadie se las crea. Esas historias nosotros no las vamos a contar, ya hay otros que las cuentan. Yo creo que los alcaldes, en primer lugar, lo que no tienen que ser es los quitavergüenzas de sus jefes, porque hasta ahora lo que hemos visto a lo largo de 35 años solo han servido de quitarle la vergüenza. Cuando llega un vecino a pedirle un puesto de trabajo o a exigirle algo que lo necesita, lo único que hace es decirle o que no hay o que se lo busque por ahí. Eso no es obligación de un alcalde. Un alcalde se tiene que defender por sus vecinos, ya que los vecinos lo han elegido, lo han votado, lo han puesto en ese sitio y están dando un sueldo. Si el alcalde cuando llega a su ayuntamiento no le presta el mismo interés que le prestan en elecciones, yo creo que ese no es un alcalde, es un timador. Un timador que a lo largo de 35 años lo han hecho muy bien, porque cuando desde arriba los colocan a ellos en una lista, lo único que le dice es que no nos molesten los ciudadanos. Y nosotros decimos, como independientes, que cuando se llega a un ayuntamiento tenemos que desligar, si tuviéramos alguna ligación contra arriba, o que alguien desde otro punto de vista nos dirigiera, que aquí quien manda son los ciudadanos en el municipio y son los que nosotros administramos. De hecho, nos encontramos con un montón de problemas cuando son la Junta de Andalucía y el Gobierno Central, cuando nosotros decimos que esa gente es la que tiene que dar soluciones, que es la que tiene que solucionarles, porque ellos son los que gobiernan. Los ciudadanos son gobernados y ellos son los que gobiernan. Y en el tema de empleo, en vivienda, etcétera, etcétera, son ellos los culpables de que esto no funcione. No es el gobierno de otro, de al lado y de más arriba, no, ellos les dictan las leyes, y como ellos dictan las leyes para bien o para mal, nosotros decimos que las dicten para bien, y ese bien quiere decir que solucionen el tema del empleo, que son ellos los que tienen que implicarse directamente, no tanto que hablar de la iniciativa privada, porque tanto que hablan de la iniciativa privada, y la iniciativa privada la tienen ellos también, porque ahora todos hemos visto así corrupción, cuando con el dinero público, las mismas empresas que se meten ahí, hablando de mucha iniciativa privada, son ellos los que manejan realmente el empleo a sus amiguitos.